Estimados alumnos del curso de Lógica 1, bienvenidos a esta nueva lección en la que vamos a revisar la actividad 3 correspondiente al cuestionario de funciones del lenguaje. En el tema que vamos a revisar hoy es justamente el de funciones del lenguaje, y al igual que las lecciones pasadas, esta va a estar encaminada en ayudarles a resolver los problemas del cuestionario que se van a resolver para esta semana. Entonces vamos a empezar con el tema. El tema que vamos a tratar se llama lógica y usos del lenguaje. Bien, pues vamos a empezar con una aproximación retomando lo que habíamos visto en la lección pasada acerca de lo que son las proposiciones para acercarnos un poquito más a este tema con lo que ya sabíamos. Entonces, como primera aproximación tenemos lo que son las funciones del lenguaje. Tradicionalmente, para el acercamiento en el estudio de la lógica se distinguen al menos tres funciones u usos distintos del lenguaje con los cuales nos familiarizaremos en esta lección. Y como ya sabemos por lecciones pasadas, en lógica nos ocupamos de las proposiciones, que son un tipo de lenguaje informativo. Espero que todos quienes estén viendo este video recuerden que las proposiciones son un tipo de oraciones declarativas de las cuales cabe preguntarse si son verdaderas o falsas. Entonces, ahora en este nuevo contexto un poco más amplio, ¿a qué nos referimos con lenguaje informativo? Pues el lenguaje informativo, así como las proposiciones o la argumentación, pretenden explicar, justificar o hacer entender algo del mundo. Establecen hechos y declaran sucesos. De manera que el lenguaje informativo puede ser evaluado como verdadero o falso, así como las proposiciones que utilizamos en la lógica. Vamos a ver ejemplos de lo que es el uso informativo del lenguaje. Este tipo de uso lo encontramos muchos en manuales educativos que pretenden explicar algún hecho científico, en libros de divulgación científica, por supuesto. Por su carácter de declarativo sobre los hechos, a veces no se explican, puede aparecer como en periódicos o en revistas informativas también un poco, esta parte de este tipo de uso del lenguaje. Pues bueno, aquí tengo tres ejemplos que son muy claros acerca de lo que es el uso informativo. Por ejemplo, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en los organismos y en sus células, y que les permiten vivir y sobrevivir. Ya vimos que el metabolismo es una característica esencial de la vida. Este pequeño párrafo describe qué es el metabolismo y para qué funciona y por qué es esencial para la vida en un contexto muy específico en el que está hablando Jesús Mosterin acerca de la vida, ¿no? En este libro, El reino de los animales. Luego, tenemos otro ejemplo. Los orígenes del álgebra se remontan a la matemática sirio-babilónica, egipcia, griega, hindú y árabe, civilizaciones que desarrollan el álgebra en forma de retórica. Este ejemplo es del libro Teoría de polinomios de grado N de Elena Nesterova. Y tenemos un tercer ejemplo que dice: desde los tiempos de Platón se ha pensado para los conceptos una esfera especial de existencia. Los conceptos existen en esta esfera ideal o conceptual. Este ejemplo tomado de objetivos y métodos del conocimiento físico de Hans Reichenbach. Lo que tienen en común estos tres párrafos es que la intención de la persona que los escribió es explicar y hacer entender al lector algún hecho o alguna razón que pueda haberle dado para explicar algún concepto. Como por ejemplo en el primero se intenta informar al lector lo que es el metabolismo. En el segundo describe un poco sobre la historia del álgebra. Y en el tercero
explica un poco sobre la filosofía de Platón, ¿no? Quizá por ahora el concepto de uso informativo del lenguaje queda un poco difuso, pero vamos a aprender a rescatar sus características principales. Ahora vamos a ver el uso expresivo. El siguiente uso a analizar es este tipo de discurso se utiliza para mostrar o evocar sentimientos. Ahí me equivoqué. Es difícil afirmar que, por ejemplo, en la poesía se intente transmitir alguna estructura teórica sobre el mundo o algún acontecimiento histórico, aunque puede suceder en algunos poemas que tengan este tipo de intención, ¿no? Algún poema de, no sé, se me ocurre del evento de 1968, que en parte puede ser expresivo y en parte puede ser informativo, histórico, que cuente algún relato que haya sucedido, pero también tenga la función de expresar, evocar algún sentimiento en quien lo escucha, ¿no? Entonces, el discurso expresivo no pretende ser evaluado como verdadero ni como falso. Intentar hacerlo carece de sentido, por no decir que se pierde todo lo sublime en la literatura, ¿no? Cuando nosotros leemos un poema o cuando leemos una novela, está de más preguntarnos si es verdadero o falso lo que se establece en la novela o si lo que establece un poema es verdadero o falso. Carece de sentido porque cortamos con la idea de la literatura, ¿no? Pero bueno, vamos a establecer que sí, de hecho, la literatura es difícil de clasificar. Entonces, de ahí nos podemos decir que hay un posible múltiple uso del lenguaje en algunas formas de literatura. Pero por lo pronto nos vamos a quedar con que la idea del uso expresivo del lenguaje en su mínima expresión es, por ejemplo, un poema que intenta evocar un sentimiento en quien lo escucha, o cualquier otro texto que por primera instancia tiene esa intención, el de evocar un sentimiento en la persona en que lo escucha o lo lee. Veamos unos ejemplos de uso expresivo del lenguaje. El primero es un extracto de Viaje en el tiempo, un pequeño poema de Ali Chumacero, y dice: más crueles que el amor, el tiempo y el olvido, inmóviles viajeros, dueños de los espacios y amantes de los rostros muertos en la ceniza, cubren de ausencia el mundo y sus continuas lágrimas. El segundo es un extracto de la obra de Las bodas de Fígaro de Beaumarchais, y dice así: diablos, qué hermosa lengua es el inglés. No se necesita saber mucho para llegar lejos. En Inglaterra con God damn no le falta a uno de nada en ninguna parte. ¿Queréis probar un buen pollo bien cebado? No tenéis más que entrar en la taberna y hacer un gesto al mozo, God damn, y os traen una pierna de vaca salada y sin pan. Es admirable. En ambos ejemplos sería muy difícil nosotros mismos cuestionarnos si podemos tomar algún enunciado. Por ejemplo, en el primero: amantes de los rostros muertos en la ceniza, cubren de ausencia el mundo y sus continuas lágrimas. Es muy difícil decir si esta oración tiene sentidos, podría ser verdadera o falsa, ¿no? No tiene sentido preguntarnos este tipo de cosas acerca de este tipo de usos del lenguaje. En la segunda, pues, es un poquito más complicado porque dice mucho más cosas. Se podría decir que establece ciertas oraciones que intentan declarar algunas cosas. Sin embargo, el texto en el contexto en el que está escrito, pues carece, ¿no?, de esa posible evaluación de verdad. Probablemente en la obra después resulta que esto era una especie de ironía. Entonces más bien hay características retóricas en este tipo de lenguaje más que informativas. Entonces difícilmente podemos decir
que algunas de estas oraciones pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas. De ahí que separamos este tipo de uso expresivo del lenguaje del uso informativo del lenguaje. Ahora, el tercer uso que vamos a señalar es el uso o la función directiva. Y este uso es el que se le da al lenguaje para causar o impedir acciones manifiestas como las órdenes o peticiones. Creo que de los tres este es el más fácil de explicar. El discurso directivo, al igual que el expresivo, tampoco no pretende ser verdadero ni falso. Ahí una disculpa por la errata, ¿no? Quise decir pretende y puse otra cosa. Pero bueno, las órdenes o peticiones pueden ser razonables o impropias. Análogamente a la falsedad y a la verdad de las proposiciones lógicas. Esta es una pequeña analogía que podemos hacer entre el uso directivo y el uso informativo del lenguaje. Entonces, cuando una orden es razonable, significa que es una especie de ley o norma que sí de hecho está justificada como un principio moral o civil, ¿no? Puede ser ese un ejemplo. Parecido a un argumento y su justificación, ¿no? Una oración directiva impropia puede tomarse como aquella orden que no está justificada, sino más bien está sujeta a las voliciones individuales de quien la emite, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Digamos que estos tres ejemplos son ejemplos de uso directivo razonable. El primero dice, debemos trabajar en armonía con nuestros pares porque solo de esta manera podemos mejorar la convivencia en el ambiente de trabajo. Aquí nos está dando una especie de orden que nos dice de qué manera debemos de comportarnos y para qué, pero sin embargo está justificándose en un principio ético, ¿no? De convivencia. El segundo dice, rellene completamente el círculo del inciso que haya elegido, ¿no? Es justamente directivo, nos lo topamos cuando resolvemos algún examen y está justificado pues porque es una simple instrucción, al igual que el tercero, ¿no? Dice mezcle la harina y la mantequilla derretida lentamente, esto para que no se formen grumos en la masa, un ejemplo de alguna especie de receta que son instrucciones que tenemos que seguir para llegar a algo, ¿no? Está justificada y además es un uso directivo del lenguaje. Impropias son aquellas que no tienen ninguna justificación. Como el primer ejemplo, simplemente alguien exclama y dice, pásame la sal, ¿no? Durante la comida. La segunda dice, guarde silencio, ¿no? Tal vez en la biblioteca, donde hay que guardar silencio, ¿no? Y la tercera, pues, es parecida, ¿no? Cierra la boca cuando estés comiendo. Pues simplemente son oraciones que nos dicen qué debemos de hacer, cómo comportarnos, es un uso directivo, sin embargo no están del todo justificados. Bueno, vamos a intentar resaltar un poco esa forma de clasificar los usos directivos para resaltarlos un poco mejor cuando resolvamos el cuestionario. Lo interesante de esta división del lenguaje es que es muy forzada. Y como es forzada, quiere decir que muchas veces, si yo les pido que analicen algún párrafo del periódico, de una revista, de un libro de filosofía, de literatura inclusive, les va a costar mucho trabajo decir simplemente es informativa o es declarativa o es expresiva por esto y por esto y por esto, ¿no? Normalmente lo que va a suceder es que ustedes van a tomar alguna frase o algún párrafo y van a decir, bueno, de buenas a primeras no puede ser, no sé, informativa, pero puedo detectar una intención de uso declarativo y alguna intención de uso expresivo si yo interpreto este párrafo de esta manera, ¿no? Entonces, lo que importa en el cuestionario es que hagan justamente este ejercicio, ¿no? No se encuadren con la idea de que solamente existen estos tres tipos de usos del lenguaje, para nada, solamente una división tradicional. Y además no se encuadren con que
un párrafo necesariamente tiene que pertenecer a alguno de estas tres distinciones y no puede pertenecer a ninguna otra. Mi consejo, lo que yo les aconsejaría, es que intenten hacer un poco de exégesis al leer alguna de esos ejercicios e intenten justificar qué les parece, ¿no? Si les parece una, dos, y por qué les parecen ese tipo de usos del lenguaje en aquel ejercicio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este párrafo, ¿no? Bueno, es una frase que dice, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke, carta a William Smith, en 1795. Bueno, aquí yo intenté hacer una exégesis como la que ustedes van a tener que hacer en el cuestionario. Y bueno, llegué a estas conclusiones, ¿no? ¿Cuántos usos podemos identificar en esta frase? Como mera frase parece ser simplemente informativa, ¿no? Sin duda, emite un juicio que puede ser evaluado como verdadero o falso. Porque dice, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Tiene una estructura que yo puedo decir es verdadera o es falsa, ¿no? Sin importar lo sublime que pueda llegar a ser la frase, ¿no? Que intentar decir que es verdadero o falsa esté como muy extraño. Ok, ustedes pueden discernir, ¿no? Me parece que sí puede ser informativa, pero no creo que esa sea la intención, ¿no? Ok, eso puede ser válido. Entonces, también digo, sin embargo, es posible decir que evoca sentimientos muy fuertes en los receptores. Al leerla podemos sentirnos culpables por algún suceso que consideramos reprobable y sin embargo no hicimos nada para evitarlo. Esto nos hace pensar que su uso también es expresivo. Y con esta última reflexión podemos considerar que incluso esta frase nos transmite un uso directivo de cómo actuar por la carga ética que puede tener. Entonces, de los tres tipos de uso del lenguaje que hemos analizado, ok, forzando un poco lo que ya sabemos, lo que intuimos que es la intención de la frase, forzándolo un poco, decimos, bueno, puede que sea informativa, pero ¿es esa de verdad la intención de quien escribió? Yo pienso realmente que no, para nada, sino al contrario, ¿no? Es una forma directiva que al mismo tiempo es expresiva, ¿no? Porque te evoca una especie de sentimiento de culpa o de reflexión, como ahí digo, te hace como reflexionar acerca de tus actos y con ello te dice cómo actuar, ¿no? Como estas reflexiones que a veces nos hacen leer para, no sé, pensar sobre lo que hemos hecho mal en la vida y con ello cambiar nuestra forma de comportarnos. Es la misma cosa, ¿no? Entonces, concluyes que el uso que se le da a esta frase es directiva y expresiva, ¿no? Y ya justifiqué por qué. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden ustedes hacerlo en los ejercicios que van a realizar. Y para que quede más claro, ¿no? Vamos a concluir que la mayoría de los usos del lenguaje ordinarios están mezclados y que no es tan fácil pintar la línea de distinción. Entonces, aquí voy a darles algunos tips para que puedan resolver mejor y más fácilmente la tarea que tienen que realizar, ¿no? El primero, para saber si una frase es de uso informativo, bastará con preguntarse si es pertinente intentar evaluarla como verdadera o falsa. Más allá de preguntarse si es pertinente, como lo hicimos en el caso anterior, es ver si la interpretación de la verdad y la falsedad no está muy forzada con lo que intuitivamente sabemos que la frase o que el párrafo nos intenta decir. Puede que no sea tan sencillo, ¿no? Pero lo importante es resaltar la pertinencia de esta evaluación. Por ejemplo, la rosa es noche como tus labios, ¿no? Esta frase puede que por su estructura gramatical tenga algo de sentido decir si es verdadero o falso, ¿no?
nos está proponiendo un sujeto y un predicado. La rosa es noche, ¿no? Como tus labios, ¿no? Entonces, totalmente es posible evaluarla como verdadero o falso en el sentido más formal y vacío de la lógica. Pero, ¿será que el emisor de la frase intenta dar a conocer un nuevo descubrimiento acerca de la verdadera naturaleza de la rosa que se identifica con la noche y con los labios de un desconocido? Pues no, ¿no? Parece ser que no es así. Así como en el ejemplo anterior, esta interpretación pareciera a lo mucho muy forzada. Entonces, parece que su única intención es evocar un sentimiento a través de una frase poética. Por ello, podemos decir que esta frase es únicamente expresiva. Bueno, ¿les parece, eh, ¿les parece que tenga un uso declarativo? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, no me está ordenando nada, no me está sugiriendo actuar de cierta manera, no hay absolutamente de eso nada en esta frase, entonces podemos concluir que únicamente es expresiva. Un segundo ejemplo, o segundo ejercicio, es este, ¿no? Para saber si un extracto es de uso expresivo, podría preguntarse si de alguna forma busca evocar algún sentimiento, ¿no? Es como lo más intuitivo que podemos hacer por ahora. Y el ejemplo dice, los hombres nunca resuelven una cuestión tan bien como cuando la discuten libremente. Este extracto es tomado de Thomas Babington Macaulay, de Southeast Colleges on Society en 1830. Perdón por la pronunciación. Bueno, mi explicación es la siguiente, ¿no? Si un extracto es de uso expresivo, evocará algún sentimiento en el receptor, ¿no? Pero esta intención del emisor es más o menos clara. No hace falta mucha interpretación para darse cuenta de ello. Cuando nosotros escribimos una carta o un poema a nuestro amado o amada, pues lo único o lo que más queremos que suceda es que esa persona comprenda lo que estamos sintiendo, ¿no? Ya sea por ella o si escribimos una carta a la liberación de los derechos de las mujeres o algún problema político o algún problema ético de nuestra sociedad, sigue siendo con la intención de despertar en las personas que lo escuchan o que lo leen alguna especie de sentimiento, y eso siempre va a ser claro, ¿no? Eso siempre es como muy lineal. Entonces, si este tipo de uso no está claro y explícito, difícilmente podemos decir que un extracto es de uso expresivo. En este ejemplo, la oración es bastante directa. No presenta ningún uso alegórico del lenguaje, ¿no? También eso es lo que a veces podemos utilizar como clave, ¿no? El uso alegórico, como en el ejemplo pasado, la rosa es noche, ¿no? Como muy alegórico el lenguaje que se utiliza. Por lo tanto, podemos concluir que no existe un uso expresivo en este extracto en el que estamos presentando en este ejemplo. Sin embargo, ¿qué más podemos decir? Esta es una oración que puede ser evaluada como verdadera o falsa. Porque bien, los hombres nunca resuelven una cuestión tan bien como cuando la discuten libremente. De nuevo, pasa lo mismo que el ejemplo antepasado. Sí, si bien es cierto que puede tomar una forma de proposición, más que nada hay algo más oculto en esta frase, ¿no? Pero más que informativa, parece compartir una especie de reflexión. Esta reflexión parece intentar comunicar un uso directivo a manera de consejo. El consejo es que debes discutir libremente si quieres resolver una cuestión, ¿no? Entonces, aquí yo concluiría que podemos decir con seguridad que el uso del lenguaje que se le está dando a esta frase es directiva, ¿no? Tal vez con un poco forzando un poco la interpretación, podemos decir que es informativa o que es expresiva, pero no. Lo más fácil lo más claro que podemos decir de esta frase es que es directiva. Entonces, para saber si un extracto es de uso directivo, cabe preguntarse si nos intenta comunicar alguna
especie de reflexión o consejo. Las indicaciones, las recetas y las leyes son ejemplos claros de uso directivo. Por ejemplo, uno parecido al que ya habíamos leído con anterioridad, ¿no? Lea cada pregunta detenidamente y responda con honestidad, ¿no? Como este tipo de baterías que hay en los test psicológicos, es más o menos parecido a este ejemplo. Y aquí concluyo que las indicaciones son claramente ejemplos del uso directivo del lenguaje, ¿no? Son las más fáciles de identificar porque no hay como mucha interpretación que se les pueda hacer. Entonces, el cuestionario de funciones del lenguaje, lo que ustedes van a hacer, van a tomar párrafos, los cuales van a tener que leer atentamente y van a tener que hacer un ejercicio similar al que yo acabo de realizar con las frases y los ejemplos que propuse. Tienen que justificar si puede ser informativa, directiva o expresiva y por qué creen. Y si creen que alguno de ellos es demasiado forzado decirlo, pues entonces digan, tal vez puede serlo, pero declarar que lo son es ir más allá de la interpretación, ¿no? Sería forzar la interpretación. Entonces, me quedo con la que yo creo que es más adecuada, ¿no? Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Pueden ser las tres, ¿no? No importa. Entonces, suban sus respuestas al buzón correspondiente y si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Nos vemos la próxima lección y mucha suerte. Hasta pronto.